Bueno, el mundo reacciona ante las recientes medidas que se tomó desde acá, desde Estados Unidos. El presidente Donald Trump, como saben, anunció 10% de aranceles para todo el comercio internacional, un poco más para sus socios comerciales más cercanos, argumentando que está tratando de equilibrar lo que incluso se le cobra a Estados Unidos. Y llama la atención que Venezuela entró dentro de esa lista de aranceles y lo señalan con un 15%. Entonces, si sabemos que es muy poco el comercio que hay entre, o casi nulo, entre Estados Unidos y Venezuela, ¿por qué Venezuela entra en la lista? ¿Se puede tomar esto como algún tipo de medida política? ¿Se le está dando vuelta a este juego? Para hablar de esto y muchísimos otros temas más, tengo conmigo al profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, que ya lo van a ver en pantalla. Profesor, ¿cómo está? Un placer tenerlo con nosotros el día de hoy. Igualmente, el placer es todo mío. Muchas gracias. Bueno, tratar de entender un poco, sabemos que no es economista obviamente, pero llama la atención por qué incluyen a Venezuela en esta lista de países con aranceles y cómo se pudiera interpretar esto, pero en el terreno político más allá del económico. Bueno, a ver, sí, para mí es muy difícil entenderlo de una manera distinta a una decisión política, en el caso de Venezuela. En primer lugar, porque es muy poco lo que Venezuela exporta en general y muy poco lo que exporta hacia los Estados Unidos. Entonces da la impresión de que esto tiene que ver justamente con las medidas que el gobierno norteamericano ha venido tomando para presionar al gobierno venezolano con la finalidad de que se reconozca el resultado electoral del 28 de julio. Y una de las lógicas, por decirlo así, de esto, entiendo que hay mucha discusión sobre si eso es útil o no es útil, o si funciona o no funciona, pero hay que recordar que digamos, en la comunidad internacional, las medidas que normalmente se toman contra un país cuando se sale fuera del orden del derecho internacional o digamos, o del derecho interno, afectando, digamos, a otros países, normalmente lo primero que viene son presiones diplomáticas y la segunda medida, por decirlo así, más recurrida, son las de tipo económico. Y eso lo vemos en el caso de Rusia y Ucrania, eso lo vemos en el caso de Irán, o sea que en el caso venezolano no es raro tampoco. Y normalmente cuando se toman estas medidas, bueno, aquí de alguna manera pagan justos por pecadores, porque al final del día lo que busca la comunidad internacional, no solamente los Estados Unidos, cuando apliquen este tipo de medidas, es que internamente la población de ese país culpe al gobierno que está saliendo de las reglas de juego y busque la forma de cambiar a ese gobierno o por lo menos de hacer presión sobre ese gobierno para que vuelva de alguna manera a las reglas de juego. Eso es un poco la lógica que hay detrás de esta. En el caso específico del tema de los aranceles, tengo entendido que no están abarcando el mercado petrolero y es básicamente el comercio que se mantiene entre Estados Unidos y Venezuela. Bueno, hay que recordar que recientemente se eliminó una de las licencias petroleras, la 41A, si mal no recuerdo, y esta licencia petrolera es la que permitía una operación amplia a Chevron, pero también a otras petroleras internacionales. Y según entiendo, no solamente a Chevron se le notificó la eliminación de la licencia, sino también a las otras petroleras. Entonces pareciera que en términos generales todo lo que tiene que ver con la comercialización de petróleo procedente de Venezuela, de alguna manera entra dentro de las limitaciones que establece la licencia 41B, que entendemos que se mantiene hasta el 27 de mayo en principio, y después de eso posiblemente se ilegalicen, por decirlo así, todas las operaciones de exportación de petróleo de Venezuela hacia los Estados Unidos o hacia terceros países. Y por esto incluso se anunció la decisión de esto que llamaron aranceles secundarios, que buscaban pechar con un arancel adicional en otros productos
aquellos países que importaban petróleo de Venezuela. Entonces pareciera que digamos, el tratamiento de las exportaciones petroleras es un tratamiento que entra aparte en estas políticas y que también de alguna manera tiene una lógica, digamos, muy similar a otras medidas que se han tomado para hacer presión sobre el gobierno venezolano. ¿Considera usted que este tipo de presiones con sanciones, porque sabemos que hay un debate dividido en el que las sanciones afectan no solamente a Nicolás Maduro, sino a los ciudadanos en Venezuela y no afectan o no tumban gobiernos? Pero está el otro discurso que es el que dice, pero claro que sí, hay que empezarlo a presionar porque quitándole ingresos precisamente a ese régimen, y todos sabemos que ninguna revolución sobrevive sin dinero, sin cash. Y eso es lo que entiendo le dan las licencias a Venezuela. Sí, bueno, tu apreciación es correcta. Y yo creo que lo que queda, porque predecir el futuro y predecir si van a funcionar en el caso venezolano es difícil. Al final va a depender de muchos factores. Va a depender la habilidad del gobierno venezolano para bypassear esas medidas, y va también a depender mucho del apoyo que otros países le den a Venezuela para tratar de contrarrestar esas medidas, como en el pasado sucedió con Turquía, con Irán, con la misma Rusia, con China, y si esos apoyos se van a mantener de la misma manera y si van a poder de alguna forma ayudarle al gobierno venezolano a pasear esas medidas. Pero yendo a lo histórico, bueno, evidentemente hemos tenido casos donde las sanciones han tenido un efecto y casos donde no las ha tenido. Y yo me atrevería a decir, entre los casos donde no es evidente que las sanciones hayan tenido un efecto para producir, por decirlo así, un cambio de régimen, uno podría mencionar el caso de Corea del Norte, podría mencionar el caso de Irán, podríamos mencionar el mismo caso de Rusia, que durante mucho tiempo ha estado sancionada, pero también por el otro lado, en sentido contrario, hay que recordar que, por ejemplo, Sudáfrica, antes de que permitiera unas elecciones libres y democráticas con la participación de todos, que ganó Nelson Mandela, Sudáfrica tuvo sanciones muy fuertes. Hay que recordar, por ejemplo, que Chile, antes de haber aquel referéndum donde Pinochet puso al pueblo chileno a decidir si continuaba o no, Chile también estaba bajo un régimen de sanciones quizás no tan rígido, pero sí que se había empezado básicamente a escalar desde hacía algunos años atrás. Entonces la realidad es que este tema, dependiendo del contexto y dependiendo de la realidad de cada país, en algunos lugares ha funcionado, en otros no. Venezuela es un país muy dependiente de los ingresos petroleros, eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y por el otro lado, la forma en que el gobierno ha logrado mantenerse en el poder, utilizando los procesos electorales para legitimarse, tienen que ver mucho con una estructura clientelar que necesita de muchísimo dinero y que se ha utilizado para movilizar votantes a favor del gobierno en procesos en el pasado, y que justamente eso no funcionó en el año 2015 ni tampoco funcionó el 28 de julio del año pasado, pero que le funcionó durante muchísimos años antes de que se empezara a deteriorar, por decirlo así, la legitimidad del gobierno, y a partir del momento en que empiezan a debilitarse todas estas estructuras clientelares justamente por la falta de recursos. Claro, pero también hemos visto que con estas nuevas decisiones que se toman desde Estados Unidos con respecto al tema precisamente de los aranceles secundarios, nos hemos dado cuenta que hay muchas petroleras donde tenían licencias y donde se seguía operando dentro de algún tipo de normalidad, a pesar incluso de esas sanciones, lo que le daba quizás un poco de respiro al régimen de Nicolás Maduro. Y lo que se está tratando de hacer es lo que dicen voceros, especialistas, es precisamente que ese ingreso que se estaba teniendo se disminuyera. Entiendo que hay una publicación de Reuters donde dicen que ya se están sintiendo efectos de estas medidas de aranceles secundarios al petróleo venezolano. Entonces mi pregunta va,
esto pudiera traducirse, cosa que no ha pasado en el pasado y lo sabemos, en forzar realmente al régimen de Nicolás Maduro a sentarse, a hablar y precisamente tocar el tema de la ilegitimidad que tiene él porque se robó unas elecciones. Profesor, debo hacer una pausa y al regreso hablar sobre esto y llevarnos pues al tema de la negociación y a la salida de Maduro. Ya venimos.